Muy buen día, estimado joven. Espero que te encuentres muy bien. Este video corresponde a la semana 13 de Historia de México 1. Obviamente es la clave de respuestas. Entonces, antes de que las veamos, vamos a ver algunas consideraciones previas, como en los videos anteriores. Muy rápidamente. Recuerda que si este video se te hace muy lento o rápido, puedes cambiar su velocidad en YouTube, en el engrane que aparece al final del video. Supongamos que este es un video de YouTube. Pulsas este engrane y aquí puedes cambiar la velocidad. Es decir, viéndolo en un ejemplo, nos vamos a un video, vendría siendo este, YouTube, y entonces aquí está el engrane, le picas aquí, velocidad de reproducción, le das acá, y aquí están velocidades más lentas, normal, y más rápidas. Entonces ya, como le pongas, cuando le das en play, pues va a ser la velocidad de reproducción. ¿Ok? Bueno, continuando con las consideraciones, recuerda que debes de haber leído y de haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video, porque este video no sustituye la lectura. La lectura te explica todo el tema, el video solamente te da las respuestas a los ejercicios. Entonces no hay que dejar de leer ni de hacer tus ejercicios, este es un complemento. Sin embargo, debido a que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas de los ejercicios del tema, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. O sea que el examen de esta semana va a venir de esta clave de respuestas. Por lo tanto, como es lo que vamos a ver en el video, pues vale la pena ver el video porque de aquí viene el examen. Y por último, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. O sea, el tema no es nuevo para ti, ya lo leíste, ya hiciste tus actividades, entonces ya esto es como el último paso antes del examen. Vamos a ver entonces ahora la clave de respuestas. En la primera actividad tenías que relacionar las intendencias que hubieron en la Nueva España con los estados actuales. O sea, que en época de la colonia, Sonora y Sinaloa se le llamaba arispe. Era una intendencia, estos dos formaban una intendencia que se llamaba arispe. Chihuahua y Durango, no existía Chihuahua, sino que los dos juntos formaban la intendencia de Durango. Y así, ¿ok? Por ejemplo, Mérida de Yucatán era lo que actualmente son los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Michoacán se llamaba Valladolid de Michoacán, Guanajuato, Santa Fe de Guanajuato. Entonces es cómo los estados actuales formaban las intendencias durante la época del virreinato. En la siguiente actividad tenías que correlacionar las autoridades de la Nueva España con la descripción. Por ejemplo, y estas serán las opciones. Por ejemplo, decía, ¿quién fue el encargado de gobernar todo el Imperio Español? No solo sus colonias en América, sino que gobernó España, Portugal, Inglaterra, las colonias españolas en África, en Asia y en América misma. Tuvo un poder absoluto, creía que recibía su poder directamente de Dios, tenía poder de vida o muerte sobre sus súbditos y concentró en su persona, en él, todo el poder del Estado. O sea, él era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, era el súper de un imperio. En este caso, el rey. Ok, ahora, el Consejo de Indias. Fue un grupo que estuvo formado por 14 personas, que eran nombradas por el rey. Esas 14 personas que formaban el Consejo de Indias estaban encargadas de gobernar las colonias españolas en América, que se llamaban Indias. Por eso Consejo de Indias, un consejo, un grupo de personas que gobernaban las Indias, que eran las colonias españolas en América. Fue el segundo en autoridad en toda la América española, solo después del rey. Radicó en España, el Consejo de Indias estaba en España, y concentró los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces el rey gobernaba todo el imperio. Si te fijas, era vastísimo. En aquel tiempo, de hecho, España era el país más poderoso del planeta. ¿Okay? Fíjate, gobernaba partes de Asia, de África, de América, de Europa. Pero para gobernar sus colonias americanas, el rey nombraba al Consejo de Indias.
Por debajo del Consejo de Indias estaba el virrey. El virrey era la máxima autoridad dentro de la colonia. Pero existía uno diferente por cada colonia española. Entonces, por ejemplo, hubo un virrey en la Nueva España y un virrey diferente en Perú. Entonces te gobernaba todo el imperio, gobernaban toda América y estos gobernaban cada colonia, que de todas maneras tenían muchísimo poder. Pues imagínate, una sola persona gobernaba todo México. Estaba la Real Audiencia por debajo del virrey, que fue el máximo tribunal, o sea, que eran cortes o juzgados dentro de la Nueva España. Estaba formada por oidores. Audiencia viene de oír, entonces era la Real Audiencia. Oían los asuntos en nombre del rey, por eso se llama real. Que escucharon los casos que les fueron presentados y los resolvían. Escuchó solamente asuntos muy importantes porque era el máximo tribunal de la Nueva España, no le llegaban cualquier asunto. Su presidente fue el mismo virrey, es como la Suprema Corte de Justicia de México actual. Los gobernadores eran los encargados de gobernar las intendencias, o sea, el equivalente a los estados de hoy, como por ejemplo la Intendencia de Baja California, o el estado de Baja California, perdón. Entonces, ya ves que estaban estas intendencias, pues cada intendencia tenía un gobernador, y los gobernadores pues le respondían al virrey, y obviamente el virrey le respondía al Consejo de Indias y el Consejo de Indias al rey. ¿Ok? Por eso es una estructura piramidal. Y lo mismo ocurría en la sociedad. En la sociedad, hasta la cúspide de la pirámide, estaban, déjalo un poquito más grande, estaban los españoles, hasta arriba de la pirámide, que fueron los que ocuparon los puestos más altos de la Nueva España, en el gobierno, la iglesia y el ejército, que eran las instituciones más importantes en aquel tiempo, el gobierno, la iglesia y el ejército. Explotaron al resto de las castas, los cuales les debían total obediencia. Abajo de los españoles estuvieron los criollos. ¿Quiénes fueron los criollos? Fueron nacidos en México de padres españoles. Entonces, si te fijas, aunque fueras de papás españoles, ya por el solo hecho de haber nacido en México, ya no eras de primera, eras de segunda, te llamabas criollo. Por el solo hecho de haber nacido aquí, fueron considerados de segunda. Recibieron educación, pero no pudieron ocupar los puestos más importantes del gobierno colonial. Esos estaban destinados solamente para los españoles. Abajo de estos dos estaban los indígenas, que fue la casta más numerosa de la colonia. Eran pobladores originales de México, o sea, los verdaderos mexicanos. Sufrieron de una constante explotación. Fueron exterminados en grandes números, bajó muchísimo la población indígena en la época colonial por la cruel explotación a la que fueron sujetos, como ya lo leíste. Debían obediencia absoluta a los gachupines, que también ya leíste que los gachupines era como se le llamaba a los españoles. Mestizos fueron el producto de la mezcla racial, principalmente entre mexicanos y españoles. Cuando se metía un español con un indígena, daba como consecuencia un mestizo. En la actualidad, la mayor parte de la población del país pertenece a este grupo racial. Y están abajo de los indígenas porque estos no se consideraba que existieran para efecto de las leyes españolas. Según ellos, no podía haber mezcla entre indígenas y españoles, por eso ni siquiera contemplaban a los mestizos. Y ahorita la mayoría de nosotros somos mestizos. Y hasta abajo de la pirámide social estaban los negros, que estaba formada por esclavos traídos de África. Si te fijas, aquí dice casta, o sea, cada uno de estos formó una casta, que eran grupos sociales, y si eras mestizo, toda tu vida te quedabas en la casta de los mestizos, y según la casta a la que pertenecías, era lo que podías hacer y el lugar en el que estabas en la pirámide social. No importaba tu capacidad, etcétera, sino que era el color de tu piel, tu proveniencia. Por eso era una sociedad profundamente racista. Se asentaron los negros principalmente en la zona costera de México. Por eso es que actualmente en Veracruz y todo hay mucha gente que tiene ascendencia negra. ¿Qué opinas sobre qué tan justo fue el sistema de castas colonial en México? Pues no creo que haya sido muy justo, era
completamente racista, y qué diferencias aprecias entre la sociedad novohispana y la actual y qué cosas siguen igual. Bueno, pues desafortunadamente sigue habiendo racismo, aunque ya hay más apertura, ¿verdad? Ya mucha más apertura. Ya no dependemos tanto de la raza, aunque sí sigue habiendo algo de racismo. Bueno, estas son las respuestas para la semana 13 y esta es la información, toda esta, de donde viene el examen de la semana. ¿Ok? Entonces, por favor, dale una repasada al tema y prepárate para el examen. Pues mucho éxito y seguimos en contacto. Cuídate mucho. Gracias.